Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Como siempre, como todos los días. Gracias a Dios, gracias hermanos por apoyarnos, por venir en esta mañana, por estar acá con nosotros como todos los domingos. Gloria al Señor. Para nosotros es un placer y un gozo estar aquí aprendiendo cada domingo de la palabra del Señor. Amén. Saludamos a todos los que nos ven por el video. Queremos decirles que son bendecidos con toda bendición espiritual. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús en la cruz del Calvario con una ofrenda nos hizo perfectos. Esta es la buena nueva que le vamos a dar siempre a través del video, aquí en nuestro lugar de reunión, que en Cristo estamos perfectos, que estamos completos, que en Cristo estamos reinando en vida. Amén. Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas le ayudan a bien? Todas las cosas. Así es que toda la gloria para el Señor, porque todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Quiero recordarles nada más, hermanos, y a los que nos ven por el video, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. Martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano, el Gran Despertar de la Gracia, y cuando sale la página le das videos, y allí están todos los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión. Así es que nuestro lugar de reunión está ubicado en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de acueductos, oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos, nada más solo los domingos a las 10 de la mañana. En esta mañana, hermanos, gloria al Señor, y para todas las naciones y para todas las familias de la tierra, tenemos el privilegio, el agrado de tener a nuestro muy amado hermano, ministro competente, Abel Beita. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso? Abelito, bendecido y bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días. Amén. Estoy aquí para compartir la palabra del Señor con ustedes. Así es. Yo le escribí al pastor Marcos ayer, le dije que hoy me iba a congregar con ustedes, no necesariamente para predicar, porque aquí aprendemos todos hasta que predica. Hay una poetisa, falleció ya, que se llamaba Cora Corazín, brasileña, que dijo: feliz el hombre que aprende enseñando. Qué bonito eso, sí. Y así es como yo primero, antes de predicar una palabra, me la predico a mí mismo. Siempre. Yo lloro estudiando la palabra, porque lo que allí veo se me aplica a mí. Así es, sí. A veces cierro las notas y hago una pausa para meditar en lo que estoy leyendo, en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque me bendice. Y una vez que yo siento que me bendice a mí, es tan normal pensar: es que si esto me bendice a mí, ¿por qué no va a bendecirlo? A bendecir a los demás hermanos. Es verdad. Y por eso es que lo que yo predico, siento, no es jactancia, siento que es de bendición. ¿Por qué? Porque ya me bendijo a mí. Amén. Sí, claro, no lo contó a nadie, yo lo estoy experimentando personalmente, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias a los hermanos ministros competentes de este lugar que Dios ha puesto aquí para ministrar su palabra, que me conceden estar aquí en este día, me ceden el púlpito, y yo lo hago en conciencia, como decía el pastor Marcos, o el hermano Chico, que aquí no se puede subir cualquier persona, ¿verdad? En la iglesia antes, yo he sido pastor desde que tenía 24 años y ahora tengo 26, 2 años, ¿verdad?, de ser pastor. Va bien. 48 años, ¿qué le parece? 45 años de ser pastor. Como 20 de esos, 23 años de esos, de ser pastor de gracia. Pero mi memoria se remonta más atrás, cuando era pastor sin el conocimiento
de esta palabra. Y yo me recuerdo que me llamaban un amigo fulano de otra iglesia, a veces de la oficina del distrito, y Pastor Abel va fulano para allá para que le dé el púlpito. Amén. Cualquier día llega y dice lo que sea. Pasaban hermanos que decían que yo me morí, fui al infierno. Otro que se llamaba Freddy el Brujo, no sé si se acuerdan de uno que pasó por aquí, que se llamaba Freddy el Brujo. Y entonces eso como que atraía mucho a la gente a ver qué era lo que decía Freddy el Brujo, ¿verdad? Y testimonios de infierno, y testimonios de esto, y de criminales, que cualquier persona tomaba el púlpito, no importando. Por eso la seriedad de este púlpito. No importando que las personas se levantaran ese día, anticipando ser edificados con la palabra de Dios, se arreglaran, dejaran de hacer cosas y vinieran a la casa de Dios para que la palabra los edificara. Poniendo todo eso como si no fuera de importancia. No, es importantísimo que usted se levantó hoy, en su mente, cuando abrió los ojos, hoy es el día del Señor y hoy voy a ir a escuchar la palabra de Dios, hoy me voy a ir a congregar con los santos, hoy me voy a ir a sentar a escuchar la palabra de Dios que tiene repercusiones eternas en cada uno de nosotros. Amén. Entonces no es fácil conceder, hermano Chico, Marquito, no es fácil dar este púlpito y por eso ya me fui en elogio, ¿verdad? Pero compartir la palabra del Señor aquí es una bendición. Muy bien. Yo quisiera hablar de un tema que atañe solamente a los que han entendido la gracia. Y eso te incluye a ti que vienes dando seguimiento a estas predicaciones por mucho tiempo, no solamente los hermanos que están aquí en la congregación, sino tú que estás viendo este programa, que ya has entendido la gracia. Entonces, partiendo de ahí, como pastor, como si Pablo estuviese aquí predicando en este día. ¿Está bien para ustedes si en vez de Abel hubiera un elemento barbado aquí y bajito y como dicen que luchando con la vista para poder leer, predicándoles a ustedes? Si fuera Pablo. Como si estuviera predicándole a los de Creta cuando Tito era pastor allá, a los de Éfeso cuando era Timoteo el pastor, o a cualquiera uno de las iglesias que él escribió y les predicaba, iglesias que él había fundado. Y este tema del cual les quiero hablar se encuentra en algo que ustedes súper requete contra conocen bien, que es 2 Corintios 5, 16, que es la palabra de Dios. 2 Corintios 5, 16, no tienen ni que buscarlo, porque ustedes ya esto lo aplican, lo leen a cada rato. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hoy vamos a desgranar este verso escrito por Pablo, leído por un servidor de Cristo como yo, como los pastores que lo han predicado aquí más de una vez, y aplicado hermenéuticamente, semánticamente, textualmente, prácticamente, como Dios quiere que lo aprendamos. ¿Los estoy asustando? No, porque unos atenuantes antes
Y yo pensé, cuando estudiaba anoche y esta madrugada, estaba pensando, bueno, escribí lo que iba a predicar y después escribí la introducción, y a manera de introducción tengo 8 atenuantes que señalar antes de hablar este tema, que es obviamente delicado y, como dije, es para los conocedores de la palabra de gracia. Punto número uno, es para el que entiende gracia. Otra persona que está leyendo el pacto antiguo no va a entender esto. Y tal vez de la manera que lo voy a explicar al final, pero al final sí pueda entender el verdadero significado. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. Usted sabe, 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice lo mismo, y en varios otros versos bíblicos hace alusión el apóstol a eso. Sed imitadores. Y yo les confieso, hermanos, por mucho tiempo yo tuve problemas con esto. Obviamente, sin conocer la verdad, yo tenía problemas con eso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por alguien si yo puedo ir directamente a la fuente, que es Cristo? Cierto. Especialmente cuando el mismo Pablo le dice a Timoteo que hay solo un Dios y un solo mediador. Él mismo lo dice, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos me están siguiendo el pensamiento? ¿Por qué tengo yo que ser imitador de Pablo? Sí. Por supuesto que sabemos que la persona bíblicamente a imitar es Pablo, porque él no conoció a Jesús conforme a la carne. Adelantándome un poquito, carne, a lo que Pablo se refirió en 2 Corintios 5:16, no es esta carne. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y lo que sigue nos da una idea de lo que hablaba Pablo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿o será que Cristo tenía carnalidades, Jesús, y que ahora vamos a pensar, no lo conozco según la carne? ¿Están siguiendo el pensamiento? Esto es serio, ¿verdad? Es serio, porque me pone a mí en el asiento de los acusados. Ya les dije, hermanos, esto me ministró a mí primero, fuertemente. ¿Por qué entonces sed imitadores de mí y no directo de Jesucristo? Porque Pablo no lo conoció conforme a la carne. Y el que se pone a imitar a Cristo, a Jesús, conforme a la carne, acaba mal, acaba en esclavitud, acaba subyugado por la ley, por mandamientos que no podían cumplir a quienes se les dieron, y más aún no se nos dieron a nosotros. Eso es así. Los mandamientos son buenos, pero imposibles de cumplir. Adelantándome un poquito, y solo estoy en el punto número 2, ¿verdad? Imitador de Pablo. Pero ustedes se recuerdan en Mateo 5, hermanos, que había algunos fariseos hipócritas que se jactaban de la perfección que ellos vivían cumpliendo la ley. Y Jesús los escuchaba hablar, y los escuchaba hablar, y los escuchaba hablar. Y cuando ya hay un dicho que nosotros, papá, lo usaba, y ojalá que no sea vulgar, pero papá decía que cuando a alguien se le llena la cachimba de tierra, yo no sé si saben eso, ¿verdad? O sea, que ya estaba hasta aquí. Sí. Jesús les daba
un frenazo, porque ellos decían, bueno, yo no he matado, yo no he robado, cumplían los 10 mandamientos, yo no he adulterado, yo no he dicho falso testimonio, yo no he mentido, y se llenaban el pecho con aquello, y Jesús, hermanos, que tenía en su persona, en una mano tenía la ley y en la otra mano tenía la gracia, y desde que nació caminó con la ley y caminó con la gracia hacia la cruz. Y cuando llegó a la cruz era el momento de soltar uno de los dos. Soltó la ley y con las dos agarró la gracia y nos la dio a nosotros a través del apóstol Pablo. Sí, Señor. Pero en ese estado en que él estaba viendo estos fariseos y cumplidores de la ley, teniendo la ley y la gracia, llegó un momento en que ya no aguantó más de oír las jactancias de ellos, y entonces por eso es que tenemos Mateo 5, un libro que está obviamente en el Antiguo Testamento, un libro histórico, y esa historia nos dice que Jesús les dijo, Jesús y la ira, por ejemplo, ustedes no tienen que buscarlo porque voy a pasar por ello tipo cometa así volando, ¿verdad? Oísteis que fue dicho de los antiguos, de la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Y ahí se agarraban ellos, yo no he matado, no soy culpable de juicio. El mandamiento que sí, decía el Señor, no tan rápido, no tan rápido. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ya cuando iba por ahí seguro se quedaron así pensando, ¿y ahora? ¿Cuántos se enojaron aquí esta semana alguna vez? Sí. Así es. Varias veces. Bueno, para los que dicen, bueno, esta semana no, yo. Este mes. Dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio aquí, no es así como entre hermanos, que uno dice, no sea necio, ¿verdad? No, necio es fatuo, dice otra versión, ¿verdad? La versión antigua, fatuo, imbécil, como diciendo, ¿verdad? Algo así. Dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga, y no dice fatuo, quedará expuesto al infierno. El fuego. No jugando la cosa. Obviamente, entre paréntesis, y tal vez se me vaya, voy a tener que sacrificar unos 4 o 5 minutos aquí, pero el infierno de fuego no es el infierno que se predica desde los púlpitos del 90 y no sé cuánto por ciento, por no decir el 100%, excepto esta iglesia. Así es. No, por ahí cabe un amén más fuerte. Amén. Así es. Cuando Jesús dijo, hermanos, ahí mismo lo dijo, que si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Que es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que con los dos ser echado al infierno de fuego, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Hay que oír los mensajes que salen desde ese verso, sin ciencia, amenazando a espíritus perfectos. ¿Qué pensará Dios de esto, hermano? Bueno, yo he predicado tantas veces de esto, inclusive tengo un libro que se llama Esenciales de Gracia. Por cierto, hoy traje un libro de aquellos del Evangelio que me sobró, que si alguien lo quiere, ahí lo tengo.
Pero en ese libro yo hablo sobre este tema del infierno, porque hermano, en el contexto antiguo testamentario, en un contexto de ley que Jesús habló con ellos, donde agradar a Dios era haciendo cosas. Esas palabras de Jesús, que no son doctrina, son historia, son algo que Él dijo en una dispensación pasada. Cierto. Obviamente, si una persona en ese tiempo moría, aquí decimos, después de la muerte de Jesús para acá, decimos cristiano sepultura, porque en la muerte y resurrección de Cristo, pues ya sabes, personas que están en las cosas del Señor, cristianos. Entonces siempre decimos cristiana sepultura, ¿verdad? Se le dio a fulano, o rescataron los restos de la persona para darle cristiana sepultura. Eso lo dicen por todos lados. En ese tiempo, seguramente se decía moisesana sepultura. Yo no sé qué se diría, pero no era cristiano. Y en ese momento, en ese tiempo, una persona que moría en pecado, en desobediencia, apedreado por robar, por violar cualquiera de los mandamientos, se le echaba en un lugar que se llamaba el infierno, que es un área geográfica en las afueras de Jerusalén, al oeste. Así es. Donde se quemaban los desechos de la ciudad. Aquí diríamos un vertedero, ¿verdad? De basura. En ese tiempo no había la tecnología que existe hoy para tratar los desechos de la basura. Ahora hay químicos, ahora hay métodos diferentes. En ese tiempo era fuego. Y entonces cuando Jesús dijo, si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, mejor córtalo para entrar al reino de los cielos, que con 2 ojos o 2 manos seas echado al infierno. Y resulta que en el infierno hay moscas. ¿Sí? Cualquier basura que usted da por ahí en la calle tiene moscas. Y las moscas, creo que el ciclo de vida son 3 o 4 días, no sé cuánto es, pero se transforman en larvas que después, gusanos, que un día después se hacen moscas, que se vuelven a hacer gusanos y que se vuelven a hacer moscas, y el gusano no muere, y los púlpitos predicando eso y la gente con miedo. Y después la llama no se apaga. ¿Por qué? Porque era la forma de controlar las pestes, el mal olor, quemando la basura. Y siempre el fuego tenía que estar ardiendo, siempre el fuego ardiendo, y había gusanos, y había moscas, y entonces un púlpito que no tiene conocimiento pero sin ciencia, aplica eso ahora a un infierno que no existe. Se está poniendo muy serio el asunto. No. Muy bueno. No. Muy enriquecedor. Entonces, me salgo del tema, ahora sí, ya gasté 2 o 3 minutos ahí más. Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, los que cumplían la ley, los que hacían todo correctamente, estaban con los pulgares metidos seguro así en los tirantes, ¿verdad? Jactándose. Y yo decía, no, pero yo os digo, cualquiera que llame necio, que se pelee con su hermano, ya es culpable del juicio y candidato para el infierno. No tiene que darle un pescozón, no tiene que insultarlo, no tiene que pelearse, no, solo que le diga necio, solo que le diga, no seas tonto, imbécil, ya es culpable del juicio. Y segundo, Mateo 5, dice 27, Jesús y el adulterio. Oiga bien, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre, no, es que las mujeres dicen, bueno, ese es el problema de los hombres. No tan rápido. Pero obviamente en una sociedad en la que se escribió esto en el Antiguo Testamento existía un machismo, ¿verdad? Que hoy, pues en nuestras sociedades modernas no existe, ¿verdad? Inclusive aquí en Costa Rica, con eso de los extranjeros y todo eso, se ha obligado después de como 5 años a tener que decir los y las costarricenses, pero es ridículo. Pero bueno, hay que adaptarse, porque vivimos aquí en este país y casi todo el mundo ya se está dando eso, ¿verdad? Pero entonces dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y los que tenían los dedos ahí, los fueron bajando poquito a poco así, porque como aquellos que iban a apedrear a la mujer adúltera, uno por uno, no quedó ni uno. Ni usted ni yo hubiéramos quedado. Sí, así es. Qué serio es esto, ¿verdad? Entonces se agarran los que no conocen la verdad y dicen, ve como en la gracia es más duro que la ley. Yo tengo un pastor amigo que hijo de pastor también, y dice que un día iba con el papá en el carro, el papá iba manejando, y que pasaron por una muchacha, por el lado de una muchacha que iba con ropa ligera despacito, y él empezó a verla así, y se quedó viéndola, y se quedó viéndola, se quedó para atrás, y cuando sintió el golpe aquí del papá, dijo, ¿qué está haciendo? Dijo, papi, es que usted cuando predica siempre ha dicho que la primera vez que se ve no es pecado, pero que si ya usted vuelve a ver la segunda, entonces es pecado. Entonces yo estoy alargando la primera para que no sea pecado. ¿Cuándo Jesús dijo esto, hermanos? Yo pienso en aquel joven rico que vino con el Señor y le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo, Jesús le dijo los mandamientos, ¿verdad? Sí. Y él dijo, todo esto, como esos fariseos de Mateo 5, todo eso lo he cumplido en mi juventud. Y Jesús, para cerrarle la puerta, igual que se la hizo a estos fariseos, le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Imposible. Y aquel hombre se fue triste y Jesús lo miró y le dijo algo. Dijo, cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él sabía que las posesiones materiales tienen un poder. De hecho, en el sermón de las bienaventuranzas dice que cuando la palabra es sembrada, vienen las riquezas y ahogan la palabra. Oiga, la palabra que, como decía, abriendo el servicio el pastor, que decía, es viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero ni sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra permanezca para siempre. Es una espada de dos filos. Con todo y eso, Jesús señaló que las cuestiones materiales son tan peligrosas que pueden ahogar esa palabra que es viva y eficaz. Pero claro, el Señor usó esa metáfora y después dijo, qué difícil es, y se quedó pensando, ¿cómo comparo esto? Y los discípulos ya venían preocupados con el oísteis que fue dicho, ¿verdad? Unos días atrás. Y dijo Jesús, ¿cómo les ilustro esto? Es como agarrar un camello, si hubiera habido un elefante por ahí más cerca, te hubiera dicho un elefante, ¿verdad? Un dinosaurio. Pero lo más grande que había seguro por ahí cerca para ilustrar es como agarrar un camello y tratar de meterlo por el ojo de una aguja. Y los discípulos oyendo aquella comparación. Y llegó un momento en que no aguantaron y dijeron, Señor, entonces, ¿quién podrá ser
Una pregunta retórica, porque la respuesta sencilla es nadie. 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 Ni cortando una mano, ni sacándote un ojo. Había uno de los célebres padres de la iglesia, no sé si los que han estudiado saben lo que es la era patrística de la iglesia, que fue después de los apóstoles que siguieron los padres, Agustín, Clemente, Atanasio, Orígenes, que fueron los que tomaron después de los apóstoles. Fue después del siglo III que empezaron a tomar la batuta los padres de la iglesia. Después la iglesia entró en un oscurantismo, después vino la reforma, pero más o menos, así, a grosso modo, esa es la cronología. Y uno de estos padres de la iglesia se llamaba Orígenes, y Orígenes tenía problemas serios con las mujeres. Y leyendo y releyendo Mateo 5, eso está documentado en la historia, dice que Orígenes se castró a sí mismo para agradar a Dios. Yo esto lo leí. Celo sin ciencia, ¿verdad? Sí. Amor a Dios sin ciencia. Sí. Y después que lo salvaron, que casi se muere, porque los métodos de cirugía en ese tiempo eran tan rudimentarios, poco a poco se muere. Y cuando ya se recuperó, seguía teniendo el problema, solo que ahora estaba desarmado. Sí, así es. Estaba mucho. Estaba feo, ¿no? No resolvió el problema. No, en la mente, sí, no. Entonces, Jesús dijo, cuán difícil. Y los apóstoles, repito, que venían, los discípulos, acarreando eso desde atrás, y ahí vienen, como decimos, con un abejón en el buche, ¿verdad? ¿Quién se atreve a hacerle una pregunta? ¿Quién se dice? Porque es que conforme a eso que dijo, el que mira a una mujer ya pecó, el que le dice necio a su hermano ya pecó, el que un rico no puede entrar al reino de los cielos pasando un camello por el ojo de una aguja. ¿Quién puede ser salvo? Y los discípulos, y ya no se aguantaron y le dijeron, entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y la pregunta la respuesta que dio Jesús en aquel momento, hermanos, es la respuesta que nosotros recibimos hoy. Es la respuesta que se remonta de la dispensación que Él estaba a la dispensación en que nosotros vivimos. Y la respuesta es, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Note que Él no estaba hablando con gentiles, con paganos, no, estaba hablando con cumplidores de la ley, con gente, vamos a decir, perfectos conforme al estándar de ese tiempo. Imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, amén, qué bonito, ¿verdad? Claro, es posible para Dios. Gloria. Entonces, en eso descanso yo. En eso, cuando estaba estudiando esto, cuando estaba orando al Señor, cuando estaba meditando sobre esto, recibí un descanso tan lindo que yo se los quiero transmitir a ustedes. Lo que es imposible para Abel, lo que es imposible para cada uno de ustedes, descanso porque es posible para Dios. Así es, amén. Sí, Gloria a Dios. esa palabra del Señor para mí. Entonces, tuve que aterrizar y reconocer que Pablo no conoció a Jesús conforme a la carne. De hecho, lo dice en 2 Corintios 5:16. Por eso es que era el instrumento perfecto. Yo, sin saber esto antes, yo le hubiera dicho, pobrecillo Pedro, ¿verdad? No le dieron el puestazo ese que ostentaba. Y él que padeció tanto, él que siguió tanto, él que fue uno de los primeros, y junto con el Señor, ahí de los tres, del grupo íntimo y el más intrépido en hacer cosas, y Pedro. Y al fin y al cabo le dijeron, hazte a un lado, Pedro. Señor, no merezco representar, no merezco llevar este mensaje al mundo. No. ¿Por qué? ¿Qué hice?
Bueno, además de las muchas tortas que se ganó, ¿verdad? Que no hizo. Pues, ¿qué no hizo? La respuesta es que tú me conoces como un hombre, como el Hijo del Hombre. Tú me conoces en carne, como un judío, con el linaje que traigo, como el maestro, como el rabí, como el Mesías, como la esperanza de que va a liberar a Israel del yugo romano. Tú me conoces conforme a la carne, predicando ley, sanando enfermos, echando fuera demonios. Tú me conoces en todas esas fases y ya yo no soy así. ¿Cómo hacemos para entender eso, hermano? ¿Qué parte de eso no entendemos? Y no me conviene que se me anuncie, que se me predique como yo hacía las cosas y lo que yo enseñaba en el ministerio terrenal. No conviene, porque no ayuda a los gentiles, no ayuda a los costarricenses, ni a los venezolanos, ni a los americanos, ni a todos los que no son judíos. No, porque Él vino a lo suyo. Me conviene y les conviene a ustedes que alguien que no me vio hacer milagros y que se encariñó con mi carne y que anduvo conmigo, a ustedes les conviene que alguien que no sabe cosas de mí, que les enseñe lo que es Cristo y resucitado. Gloria a Dios, sí es, claro. Amén. Sí. ¿Se acuerdan? Hace unos días yo predicaba, no sé si en Brasil o no recuerdo dónde, que yo decía, hermanos, que si Pilato me hubiera dicho, a ver, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo hubiera dicho, agachando la cabeza con vergüenza, seguro, viendo para otro lado, con dolor, con lágrimas, con pesar. Llámeme sinvergüenza, llámeme oportunista, llámeme conveniencero, como quiera, pero yo hubiera dicho, suelten a Barrabás. Sí. Porque Barrabás no se hubiera levantado de la tumba. Ni juntamente con él me hubiera resucitado. Sí, amén. Nos convenía, ¿verdad? Claro. Nos convenía. Y eso lo dice Pablo, lo dice el escritor Hebreos. Tal sumo pontífice, dice, nos convenía. Cordero Santo, sublime, apartado de los pecadores, que no tienen que ofrecer todos los días, todos los años sacrificios, sino que entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Entonces, número uno, esto es para quien entiende gracia. Ya me fui, ya se fue el tiempo. Número dos, esto lo entienden los imitadores de Pablo. Es que Pablo, cuando dice ahí en Filipenses 3:17, que seamos imitadores de él y que miremos a los que así se conducen, hermano, así se conducen. Por favor, busque usted a alguien que está siendo imitador de Pablo y no va a pifiar. Créanme. Por eso yo esta mañana, este día, tengo una certeza tan grande de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Tercero, la gracia desde su origen ha sido atacada por dos despiadados enemigos de la gracia, dos enemigos que incesantemente están atacándola. Y hay un dicho, la verdad no se defiende, lo fuerte no se defiende y lo débil no se ataca. Estos dos enemigos de la gracia son
El legalismo y el libertinaje son los dos enemigos de la gracia. Desde el comienzo han atacado y atacado y atacado y no dejan de atacar. ¿Sabrá Dios cuántos millones y millones y millones de personas no conocieron, no conocen ni conocerán la gracia por causa del legalismo? Porque es como una barrera que se pone enfrente. Y el legalismo no solamente tiene unas advertencias que repercuten terrenalmente, sino que traslada esas repercusiones a la eternidad. Y la gente le tiene miedo a la eternidad. Y por eso, mal enseñado, el legalismo tiene a la gente bajo temor. Siempre. Yo crecí en ese legalismo, hermanos. Yo, todas las noches, instruido por mi mamá y mi papá, en un culto familiar que teníamos. ¿Cuántos se recuerdan lo que es el culto familiar? Se cantaban un par de coritos, papá leía un verso de la Biblia, mamá, y después hacíamos una oración. Yo, cuando terminamos el segundo corito, ya estaba cabeceando. Todas las noches, como a las 8 de la noche, era culto familiar. Y en la oración nos hacían repetir: Padre, perdónenos los pecados del día, ¿verdad? Todo lo que yo hice. Y bueno, pídale perdón. ¿Qué hicieron ustedes este día? Y en aquella mente infantil empezaba yo a pensar todas las mentiras, todas las malas palabras que había dicho. Pues yo tenía una práctica tremenda, hermano. En la escuela tenía una boca sucia. Y cuando llegaba a la casa, como que me sacaban un cassette, me metían otro, solo hablaba palabras. O a la iglesia. No, ¿cuántos se identifican con eso, verdad? Sí, claro. No se le salía eso a uno, ¿no? Yo tenía eso bien dominado, bajo control. Pero como estaba lidiando con allá arriba, yo sí pensaba: ¿cuántas veces menté a la madre hoy? ¿Cuántas veces empujé o le pegué a alguien? Mentí al maestro, a la maestra. Y todo ese señor estaba ahí orando. Bueno, ya, vamos a dormir. Y yo me acostaba, hermanos. Y entre dormido y despierto me acordaba de algo que había hecho, me despertaba el Señor también por aquello. Y eso era un ritual también todas las noches, porque decían en el culto familiar: pídale perdón a Dios, porque si el Señor viene esta noche se queda. Sí, así era. Se queda. Y yo no sé, por alguna razón yo siempre pensaba que iba a venir en la noche. En el día no había problema, ¿verdad? Porque yo andaba, pero en la noche es un problema. No sé si porque Jesús dijo que la venida iba a ser como ladrón en la noche, o no sé por qué, pero siempre pensaba que en las noches. Y de todas las veces les confieso, hermanos, que yo me soñé con la venida del Señor. Yo nunca me fui. Así de bien portado era, seguro, ¿verdad? Nunca. Siempre me quedé ahí, me veía corriendo por un río, me iba buscando a mamá, que yo pensaba: mamá, si mamá está, no hay problema. Y si mamá, yo me despertaba y no veía a mamá en la casa, tal vez andaban de una vecina haciendo, y eso empezaba aquella cosa, hermano, realmente, qué tortura no creer en que la salvación de Dios es eterna, es para siempre. Y eso no solo para un adolescente, un niño, eso es para todo el mundo que no cree la verdad del Evangelio de la gracia. Qué triste. Qué triste. Eso, el legalismo. Y el libertinaje es la otra, otro enemigo. Otro enemigo. Que enseña, que dice, que promueve, que como ya estamos salvos por gracia, tenemos vía libre para hacer lo que nos dé la gana. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano creyente de gracia. Tú puedes hacer lo que te da la gana. Porque nada va a quitar la posición
bendición que le costó a Cristo Jesús su sangre. Nada. Pero tu deber es hacer lo que a Dios le agrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No los oí. Te alabamos, Señor. Hermanos, yo no estoy predicando ni a Santiago, ni a Isaías, ni estoy hablando lo que dijo el apóstol Pablo. Nosotros fuimos librados de la condenación eterna, hermano, todos los días. Hablando de las oraciones de Pablo, Pablo decía, no ceso de dar gracias a Dios, no sé, es que es tan grande ese milagro eterno. Claro. Ya yo no me preocupo de mi eternidad. Pero aterrizando, si Pablo estuviera aquí esta mañana, como dije al principio, y abriera uno de los pergaminos, una de las cartas, nos íbamos a encontrar con Romanos 6:12 que dice, no reine en vuestros cuerpos mortales el pecado. ¿Eso es gracia o es ley, hermanos? Gracias. Ahora, no reine, ¿por qué? ¿Por qué nos dice eso el apóstol Pablo? A quien tenemos que imitar. Porque es posible que el pecado reine en un cuerpo de alguien que es salvo para siempre. Es posible. Sí, claro, sí es. Si Pablo estuviera aquí en el 6:1 de Romanos también, él haría la pregunta retórica, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Hermanos, por favor, no nos dejemos llevar porque el pecado fue quitado. No. El pecado que te condenaba eternamente, tenlo por seguro, fue quitado. Eso fue así. Con eso no tenemos problema ninguno. Pero si Pablo nos hace la pregunta esa que todo el mundo estaba pensando en la mente y anticipando que se la hicieran cuando estaba hablando de la gracia, de la salvación, Pablo pensó, esta gente debe estar pensando que lo que yo estoy diciendo aquí es que puede hacerse lo que a uno le da la gana y no hay problema. Y anticipando eso, está ahí Romanos capítulo 6, verso 1. Perseveraremos en el pecado. Eso era como si dijera, eso es lo que están pensando, ¿verdad? Y él mismo se contesta. El mismo que escribió que el pecado fue quitado, dice, perseveraremos en el pecado como una posibilidad. Pablo, ¿no fue quitado? ¿O cómo es que podemos permanecer en él también? ¿Es una contradicción? No es una contradicción, porque cuando dice que el pecado fue quitado, fue el pecado que te condenaba eternamente. Fue quitado. Usted es libre. Usted no puede ser ninguna condenación hay para los que están aquí. Pero hay situaciones como iglesia, hermanos de Roma, hermanos de Éfeso, hermanos de Gálatas, hermanos de San José, hermanos de donde sea, que no podemos perseverar en ellos. La respuesta de Pablo es en ninguna manera. En ninguna manera. Así que, por causa de esto, mi responsabilidad como pastor, como tutor, como responsable de lo que Dios me ha dado, que no es para mí solamente, es para ustedes, es para todas aquellas. Yo les decía a los hermanos antes de comenzar el servicio que hoy hace 8 días yo estaba predicando 2 servicios en Brasil y el viernes también estaba predicando. Mi responsabilidad es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Que no se le quepa la menor duda. Colosenses 1:28 lo dice bien claro.
presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Lo que pasa es que por malinterpretarse, lo que hace el libertinaje es que a veces, con dolor, me toca presentar a hombres perfectos en Cristo Jesús que me da lástima en la condición que están. No sé si me entienden, hermano. Claro, claro. Da lástima. Voy a tener que terminar aquí, pero en el próximo sigo con el punto número 4, que es ser verdaderamente libre, es tener la puerta abierta. Puedo salir o me puedo quedar. Cierto. Pero nadie con la puerta cerrada, legalismo, es libre Sí. para salir. Y nadie que esté afuera en cuestiones de carnalidad, libertinaje, que tiene la puerta cerrada para entrar, tampoco es libre. La puerta tiene que estar abierta. Y tú, como creyente maduro, como hijo de Dios, como perfecto, tienes que ser buen mayordomo con lo que Dios te ha confiado. Nos vemos en el otro estudio. Gracias. Gracias.